Hola a todos, espero que tengan un excelente día o noche o a la hora que sea que veas este video. Bueno, entonces continuamos enseñando a este mundo inmobiliario, disminuyendo esa brecha entre lo que es el inmobiliario tradicional y lo que es el agente inmobiliario digital. Uno de los grandes errores de los agentes inmobiliarios es que no se especializan y venden de todo. Esto les quita autoridad y experticia. Entonces, ustedes me han visto, si ya siguen mi contenido, ustedes han visto que siempre estoy hablando de especializarse. Hoy en día el agente inmobiliario que se especializa es el que gana. O sea, ya no funciona ese agente inmobiliario que captaba bodegas, que captaba casas, que vendía local, o sea, que vendía de todo. Porque, ¿qué pasa con esto? No eres una autoridad en tu nicho de mercado. O sea, ni siquiera tienes un nicho de mercado. Entonces, si han visto mi contenido, han visto que yo siempre estoy hablando de crear un nicho de mercado. O sea, tienes que especializarte en ese nicho de mercado, o sea, en ese pequeño segmento inmobiliario en el cual te puedes volver muy bueno, muy buena o te puedes volver muy fuerte. Entonces, primero que todo, bienvenidos. Y segundo, no olvides activar la campanita en mi canal de YouTube para que estés atento o atenta a todos los videos que voy a estar montando para empezar a profesionalizar el sector inmobiliario y cómo puedes hacer crecer tu negocio con marketing digital e inteligencia artificial. Entonces, no siendo más, vamos a hablar hoy de un tema muy importante que es la investigación de mercados dentro del sector inmobiliario. Resulta que esto es otra cosa que yo he visto, que la mayoría de agentes inmobiliarios no investigan sus propiedades antes de recibirlas, no investigan los proyectos en los que entran, entonces van recibiendo de todo, por eso hablar del tema de especialidad. Entonces reciben de todo, pero ni siquiera estás dándote cuenta de si esa propiedad realmente va a ser viable venderla, la vas a poder vender, vas a tener una promesa de valor que te permita vender esa propiedad rápidamente. Además, la investigación de mercado no solo nos va a permitir saber si esa propiedad es viable, si ese proyecto es viable, si ese local, esa bodega son viables de venta, es decir, que lo podemos vender en poco tiempo, que es otra cosa que siempre le he criticado a la gente inmobiliaria tradicional, es que te llenas de unos inventarios y no te importa si estás vendiendo, simplemente es llenar y llenar y llenar ese inventario. Dentro de esta nueva metodología, esta nueva mentalidad, el agente inmobiliario debe vender sus propiedades en 90 días. Entonces, eso es lo que yo te voy a enseñar, a vender propiedades en 90 días o menos a través de la metodología que he desarrollado. Entonces, además, la investigación de mercados te va a permitir crear mejores campañas en Facebook e Instagram, o sea, crear campañas muy anichadas, muy específicas a ese avatar. Ya he venido hablando del avatar. Si eres nuevo en mi canal o nueva, no importa, ve todos los videos que tengo montados, son clases de muchísimo valor, enseño cosas que probablemente allá afuera no existan. Sí, y si ya llevas un tiempo, pues ya entiendes más o menos el idioma, que va a hablar de leads, de avatar, de métricas, de data, bueno, un montón de temas. Entonces la investigación de mercado se tiene que dividir en 6 puntos: demográficos, socioeconómicos, geográficos, psicográficos, comportamiento del consumidor, competencia, macroeconómicos y legales. El agente inmobiliario por lo general solamente hace una investigación enfocada en una ACM, que es un análisis comparativo de mercado, que es muy importante. Obviamente nos da una base muy clara, pero hay otros puntos que nos va a permitir entender mucho mejor cómo compra nuestro cliente. ¿Cierto? Digamos que la CM es muy específico de la propiedad, pero no nos permite entender cómo está comprando nuestro consumidor. Esto lo vamos a proyectar cuando ya entremos a clases de, siempre le digo a mis estudiantes de mi formación que cuando entramos a clases ya de crear las campañas, toda esta investigación de mercado es la que nos va a permitir que las campañas sean realmente efectivas. Entonces, eso es otro punto. Si ya estás haciendo campañas en Facebook e Instagram, o si aún no lo estás haciendo, he visto que hacen campañas como que se me ocurrió montar una imagen y no tienen toda esta información. Para mí una campaña requiere una investigación de mercado bastante rigurosa antes de ir al mercado, ¿cierto? Antes de lanzar esa campaña. Eso es lo que siempre le enseño a mis estudiantes en mi programa, que ellos deben hacer una investigación de mercado muy clara para poder salir en esas campañas y no vas a perder tiempo y vas a quemar dinero. Entonces vamos a ver el primer punto. El primer punto es el demográficos y socioeconómicos. Entonces es entender la edad, nivel de ingresos, estado civil, tamaño, ocupación, nivel educativo. Aunque tú veas esto es muy enfocado al avatar, o sea, no solamente estamos hablando de la propiedad, sino el avatar, quién es ese avatar, es nuestro cliente ideal. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Yo he participado en muchos proyectos de construcción a nivel nacional.
Entonces hemos tenido proyectos en los cuales el año pasado estuvimos en un proyecto 2024, estuvimos en un proyecto dedicado a rentas cortas, un proyecto de aparta estudios de una habitación, un baño, dedicados a rentas cortas, de pronto ya conoces, a rentarlo por plataformas como Airbnb o Booking, bueno, he participado en varios, pero en especial ese nos encontramos que el avatar, o sea, nuestro cliente ideal era cliente entre los 25 y los 42 años. Es decir, la gente de 55 o 60 años no compra ese tipo de propiedades básicamente porque no estaban relacionados con el tema de rentar por plataformas, por este tipo de plataformas tecnológicas. Entonces, en primer lugar, empezamos a entender esa edad. De ahí se desprendieron un sinnúmero de datos, un nómada digital, millennials, ejecutivo viajero, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos permitió crear campañas muy específicas para ese proyecto en particular y venderlo en tiempo récord. Fue tan exitoso que este proyecto que lo vendimos el primer día eran 81 apartaestudios y el primer día se vendieron 39, el primer día de lanzamiento. Entonces, nivel de ingresos. Esto es muy importante porque es que no es el mismo nivel de ingresos de la persona que nos está comprando una casa aquí en Colombia de unos 300, 400 millones que vendrían siendo unos 100.000 dólares versus el que nos va a comprar una casa de 1.500, 2.000 millones que vendrían siendo unos 500.000 dólares. Entonces es muy importante cuando yo hago mis campañas saber cuál es el nivel de ingresos de mis clientes ideales. Estado civil y tamaño del hogar. Esto es muy importante, de hecho con todos los equipos de venta yo le digo que me levanten esta información en bases de datos. Esto lo vas a poder organizar en un CRM, ya he hablado en otros videos sobre CRM. ¿Por qué? Porque el estado civil nos permite entender cómo se comporta, saber, bueno, ok, la mayor cantidad de leads o de clientes potenciales son clientes casados, son familias, por ejemplo, retomando el ejemplo del proyecto. eh, Estos eran la mayoría, eran parejas sin hijos o eran solteros. Entonces es entender cómo le voy a llegar desde la línea de comunicación, cómo le voy a llegar a ese cliente ideal para que ese cliente ideal esté dispuesto a comprar mi proyecto. Entonces vuelvo y les digo, no es el mismo el que compra un apartamento de 200 millones, un apartamento para rentas cortas, una bodega, un local. Irónicamente, dentro del sector inmobiliario veo que la mayoría de agentes abarcan o abordan más bien al cliente siempre de la misma manera. Si tú ves la publicidad, que es una de las cosas que más hago énfasis, la publicidad en redes sociales, siempre vas a ver una imagen como vendo apartamento de 200 millones, vendo apartamento de 300, vendo apartamento de 400, desde tanto, etcétera. Entonces es una publicidad muy genérica que no le está hablando a ese cliente. Por ejemplo, yo le podría hablar solo a mujeres, yo le podría hablar solo a hombres, solo le podría hablar a parejas casadas. Todo esto lo podemos hacer desde Facebook e Instagram. ¿Por qué? Porque Facebook e Instagram tiene 52.000 datos de nosotros. O sea, Facebook e Instagram sabe cuándo te casaste, o si estás comprometido, o si ya 6 meses de compromiso, mejor dicho, todo. Entonces, esta investigación de mercados es primordial antes de salir a montar una campaña en Facebook e Instagram y también en Google y también al captar propiedades. ¿Por qué? Porque puedes captar un proyecto que realmente no funcione. Les voy a dar otro ejemplo que me pasó. Esto fue en la ciudad de Popayán. Si me estás viendo desde otro país, Popayán es una ciudad, digamos que más o menos pequeña, no es una ciudad principal aquí en Colombia. Y allá tuvimos también un proyecto para rentas cortas. Nos dimos cuenta que no conectó muy bien con el avatar, o sea, creíamos que había un avatar, pero ese avatar no conectó muy bien. O sea, nos hicieron tantas ventas debido a que ese proyecto eh, allá en Popayán la cultura no está muy relacionada con esto de las plataformas de Airbnb y Booking, sino que son más tipo familia. Entonces nos dimos cuenta de que ese proyecto no fue tan beneficioso. Imagínense, les pasó a un constructor, le pasó eso a un constructor por no haber hecho una buena investigación de mercados. Entonces él dijo, no, rentas cortas, ya, esto es un boom. Entonces también tienes que entender la culturalidad de la ciudad donde estás o el país. No es lo mismo vender en zona costera, no sé, hablemos de Cartagena en Colombia, hablemos de la Riviera Maya, hablemos de Punta Cana, versus vender en un casco urbano como lo es ciudades que no tienen playa, como lo es Bogotá, como lo es Medellín. Entonces es entender estas diferencias culturales, cómo es la culturalidad de esa ciudad para saber yo qué voy a vender y si es viable entrar en ese proyecto o entrar en esa propiedad o si definitivamente no y prefiero decirle al dueño que no puedo vender su propiedad. Ocupación, que son profesiones. Esto es muy importante porque van a haber propiedades que van a decir, no, es que todo el mundo compra propiedades. Sí, no. Realmente esta semana estuve revisando unas campañas y yo le decía, ¿tú crees que un médico va a comprar esa propiedad? ¿O qué perfil crees que va a comprar un médico?
Entonces eso es importante, un médico, un cirujano, o bueno, si lo va a comprar otro. Entonces eso es muy importante. Por ejemplo, un proyecto que tuve de lotes en una laguna que se llama aquí el lago Calima. Y lo chévere de esto es que les empecé a decir, mucho millennial ya está comprando lotes porque la idea era como algo similar a Guatapé en Medellín. Y entonces mucho millennial ya estaba comprando. Ellos inicialmente en su investigación de mercado le habían arrojado que eran solamente familias de 55 a 65 años, etcétera, pensionados. Sin embargo, nos dimos cuenta que el nómada digital ya está invirtiendo en este tipo de proyectos, como ha pasado en Guatapé. ¿Por qué? Número uno, porque le permite estar en contacto con la naturaleza, puede trabajar desde su casa. Y número dos, en lo particular, el Valle del Cauca conectaba mucho con los deportes. Entonces, este nómada digital que le gusta practicar deportes acuáticos conectaba muy bien con este tipo de proyectos. Adicionalmente, la investigación de mercados que ellos habían hecho había sido del 2018 y les expliqué que desde el 2020, en la pandemia, todo cambió. Y el nivel educativo. También pues esto nos va a dar una idea muy clara de los perfiles que nos están llegando y quiénes pueden comprar X propiedad o quiénes no pueden comprar X propiedad. Volviendo aquí, perdón, continuando, vamos al tema geográfico, ubicación de la demanda, proximidad, tendencias de desarrollo urbano. Esto es muy importante y esto realmente no que nadie lo esté analizando, ¿cierto? No voy a construir donde no hay suficiente demanda, no voy a vender donde no hay suficiente demanda. Ejemplo, voy a vender un local donde no hay la demanda para ese tipo de locales. Y he visto, o sea, literal he visto, o sea, ustedes si ya me siguen han visto mi trayectoria, 12 años en el sector inmobiliario. El año pasado logramos ventas por encima de los 3 millones de dólares y hemos trabajado con diversos proyectos a nivel nacional, proyectos de construcción inmobiliaria de toda índole, lotes, bodegas, apartamentos, casas. Y lo que me he dado cuenta es que incluso he visto como constructoras, por no hacer esta investigación de mercado bien hecho, se destortillan. ¿Qué es destortillarse? O sea, la embarran totalmente y construyen proyectos que realmente no son viables. Entonces, es entender muy bien, eso nos permite entender muy bien al consumidor, realmente el consumidor es el que nos paga. A veces creemos que tenemos una propiedad. Por ejemplo, yo veía propiedades que le invertían mucho en temas de remodelación, entonces metían súper bonitas cocinas, pisos, o sea, invertían mucho, pero en zonas que de pronto el valor no va a aumentar. Y yo siempre le digo a la gente, el valor lo pone el mercado, o sea, el precio de tu casa, de tu propiedad, la pone el mercado. Yo sé que hay gente que dice, no, yo le pongo el precio porque le puedes poner un precio emocional. Claro, lo puedes hacer, pero eso no significa que eso se vaya a vender o que se vaya a vender rápidamente. Entonces, esto es como un carro. Si tú compras un carro y el carro en el mercado está en unos 100 millones, que son unos 25.000 dólares aproximadamente, y tú le pones rines, le pones equipos, le pones un montón de cosas y dices, no, pues es que me gasté otros 10.000 dólares adecuando eso, pues el mercado te va a seguir pagando los mismos 25.000, no te va a pagar 35.000. Entonces he notado ese error que se comete mucho, entonces la gente dice, no, es que yo le metí 200 millones de pesos a mi casa, 50.000 dólares, entonces ya mi casa no vale 500, sino que vale 700 millones, o sea, casi 200.000 dólares. Entonces la gente piensa que eso va a aumentar mucho el valor. Sí, o sea, en parte lo aumenta, pero tienes que ver otras variables alrededor. Yo he visto aquí centros comerciales que los construyen en zonas que nada que ver, o sea, zonas que no están diseñadas para ese tipo de centro comercial y han sido un total fracaso. Yo estoy hablando de proyectos de 10, 20, 15, 30 millones de dólares, no estoy hablando de proyectos pequeños. Entonces, si le pasa esto a las constructoras, imagínate a nosotros que no estamos al nivel de las constructoras. Entonces, eso es muy importante, proximidad de infraestructura, o sea, dónde está ubicado, todo esto, hospitales, transporte público. Esto no lo hace casi nadie, por eso te digo, esto tiene que ser un documento demasiado, o sea, primero extenso, tiene que ser un documento con mucha conciencia que se debe hacer, o sea, no es una investigación de mercados a la red, a la loca, sino que es algo que tú tienes que hacer con mucha conciencia antes de recibir cualquier tipo de propiedad o cualquier tipo de proyecto inmobiliario. Luego venimos a esta parte que son los psicográficos, estilo de vida. Esto nos va a permitir hacer nuestras campañas muy bien. Bueno, aquí se nos repitió el tema de proximidad de infraestructura, ahorita lo corrijo. Pero en cuanto a lo que es estilo de vida, podemos hablar de cuál es el estilo de vida de esas personas que están comprando nuestra propiedad. Entonces, si va a ser un proyecto campestre, entonces
El estilo de vida debe ser enfocado hacia personas que les gusta el aire libre, que les gustan las caminatas, que les gustan los deportes, ciclismo, no sé, etcétera. Entonces, eso nos permite crear campañas de manera estratégica. ¿Por qué? Porque yo entiendo ese estilo de vida, pero bueno, no solamente hablo del estilo de vida en cuanto a los deportes que practican, sino que su estilo de vida, su comportamiento en redes sociales. Nosotros hacemos una investigación muy detallada que nos permite entender cuál podría ser ese perfil, claro, que nos puede comprar esa propiedad. Entonces, no sé, voy a hacer una casa campestre en medio de la ciudad, pues como que no, ¿cierto? Entonces como que la gente no lo va a comprar porque la persona que quiere una casa campestre lo quiere a la afuera, donde hay tranquilidad, donde no hay bulla, no hay ruido de carros, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Luego venimos a comportamiento del consumidor. El comportamiento me encanta porque yo sé ese consumidor cómo va a comprar nuestras propiedades. Frecuencia de compra. Entonces, esto es importante. Vivienda propia, pues ya sabemos que la mayoría de gente creo que compra una sola propiedad en toda la vida, pero los inversionistas pueden ser que compren varios tipos de propiedades. Entonces, esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Canales de búsqueda, por dónde está buscando ese cliente, por dónde nos está llegando, redes sociales tradicionales que van y buscan a la oficina, preferencias de pago, contado, crédito hipotecario, leasing, subsidios, beneficios, entonces ese es otro punto. Yo voy a vender un proyecto que es con subsidios, pues le tengo que llegar a ese perfil, ya digamos que hemos hecho hasta aquí un perfil muy claro, cuánto se está ganando, su nivel de ingresos, su nivel de educativo, sus profesiones. Entonces ya sé quién va a ser ese perfil que nos va a pagar con subsidio, ¿cierto? Entonces así vamos a dirigir esa campaña. Ah, pero es que ese cliente no nos va a pagar con subsidio porque es un inversionista que compra siempre en efectivo y entonces rota mucho su portafolio inmobiliario. Entonces compra 3 4 5 6 propiedades al año y empieza a comprar, a vender o las compra para renta, para generar flujo de caja. Entonces eso nos permite entender, digamos, qué tipo de, también es saber, por ejemplo, en lo anterior, qué tipo de lectura puede tener este cliente, o sea, qué libros le gusta, qué tipo de lugares le gusta asistir, no sé, puede ir a museos, puede ir a librerías. Este inversionista de alto perfil puede ser un viajero frecuente, un viajero internacional frecuente. Entonces, para que vayan viendo, yo sé que esto les está de pronto volando la mente porque yo era como ustedes, entonces yo era el que captaba lo que cayera y no me importaba realmente vender las propiedades. Seamos sinceros, y esto quiero ser demasiado honesto, yo soy una persona supremamente honesta y a veces peco, pero la honestidad es importante porque seamos sinceros, o sea, a la mayoría de agentes inmobiliarios no nos interesa vender las propiedades, o sea, vendemos lo que hay, pero vendemos lo que caiga. Realmente no nos interesa si un cliente nos entrega una propiedad, decirle, venga, yo voy a hacer una estrategia para vender su propiedad. No, venga, yo se la capto, pero capto 100.000 propiedades. Yo tenía un amigo que me decía, entre más grande tengas un inventario, más vas a tener oportunidad de vender. Eso es cierto hasta, valga la redundancia, a cierto punto. ¿Por qué? Porque cuando te llenas de esos inventarios tan grandes, pues realmente esos propietarios le entregan esas propiedades a muchas personas. Entonces estás desgastándote. A mí me han llamado a pedirme, venga, es que estoy buscando todavía una propiedad que vimos hace un año, me han llamado otros agentes inmobiliarios. Yo le digo, venga, pues por favor, o sea. Entonces esa es la mentalidad del agente inmobiliario tradicional, tener inventarios muy grandes, ¿cierto? Y eso me parece que ya hoy en día no funciona. Es preferible tener un inventario pequeño, 30 40 50 propiedades, que rote muy rápido, a tener un inventario muy grande de 300 400 500 propiedades y que realmente no le voy a dar. Número uno, no me voy a poder enfocar en vender 500 propiedades, es demasiado grande, ¿cierto? O pues tendría que tener un equipo de ventas supremamente enorme y tener un músculo financiero para pautar muy grande. Y número dos, también no me va a poder dar el mejor servicio a mis clientes. Entonces prefiero trabajar con 30 40 50 clientes versus trabajar con 400 clientes a los cuales no les voy a vender. Entonces, cámbiate esa mentalidad, agente inmobiliario. Yo sé que aquí estoy rompiendo muchos paradigmas que tenías, que te decían capta, 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 capta y es tener 100.000 captaciones. No,
Tienes que tener captaciones estratégicas. Yo le digo a mis estudiantes de mi formación que tienes que tener captaciones estratégicas. ¿De qué te sirven 100 propiedades, como le llamamos en Colombia, propiedades hueso, o sea, propiedades que realmente o están por encima del precio comercial o están en una zona de muy baja demanda, como acabamos de hablar, entonces que nadie está comprando en esa zona, versus tener 10 o 20 que yo sé que rotan muy rápido y que yo sé que se van a vender muy rápido y el cliente me va a dar exclusividad porque yo estoy haciendo un buen trabajo. Eso es otra cosa. Yo todas las propiedades las capto en exclusividad, ¿cierto? Entonces, eso es otra mentalidad que se le vende, pero la idea de captar con exclusividad no es solamente hacerle firmar al cliente un corretaje, es crear toda una estrategia para poder vender esas propiedades de manera, número uno, de manera efectiva y número dos, de manera rápida. Nadie quiere tener una propiedad vendiéndola 6 meses, un año, nadie quiere eso, ¿cierto? Si tú puedes vender una propiedad en 3 meses, vas a empezar a subir tu nivel, o sea, la gente va a querer vender las propiedades contigo, ¿cierto? Y ya tú te vas a dar la posibilidad de qué propiedades quieres o qué propiedades no quieres, o sea, qué propiedades eliges o qué propiedades no eliges. Yo por lo menos lo hago en mi empresa. Nosotros dentro de la agencia captamos 5 clientes máximo cada 3 meses porque necesitamos trabajar muy bien con esos clientes. No queremos tener 10 o 20 o 30 clientes. Entonces, esto es un poco diferente a lo que tú vienes siendo. Tú dices, no, debo tener mucho porque algo pesco. O sea, es como una venta muy como al azar. O sea, muy como que lo que caiga. Entonces, hoy me entró un cliente por un portal que me llamó por la casa de 500 millones de pesos en el Ingenio. Entonces, la voy a vender. Ah, bueno. Y ya no me volvieron a llamar por esa casa en 6 meses, pues no hice nada más. Entonces, no es esa la mentalidad con la que le enseño a los estudiantes que deben trabajar. Entonces, esto ha sido, creo que aquí ya acabamos. Esto ha sido, bueno, falta otros temas. Creo que ya he acabado. Proyectos existentes, obviamente lo de la competencia, aquí ya entra mucho lo que es el análisis comparativo del mercado, con posicionamiento de competidores, análisis de estrategias de marketing y diferenciación. Esto es otro gran error que cometen los agentes inmobiliarios. Nunca están revisando qué está haciendo la competencia en temas de marketing. Esto se llama un benchmarking. Ya en otra clase hablaré más a fondo de cómo hacer un benchmarking de manera estratégica y la percepción de valor, que consideran los clientes como valioso en la oferta. Entonces, si yo estoy vendiendo lo mismo que están vendiendo los otros, ¿cómo hago para diferenciarme en el mercado y obviamente ser la primera opción en la mente de mi consumidor? Y aquí sí, ya vamos a acabar. Hablamos del tema de macroeconómicos y legales. Tasas de interés, influencia del Banco de la República en crédito hipotecarios. Esto podría influir. Normatividad urbana, restricciones, regulaciones, indicadores de valorización, crecimiento esperado de la zona, basado en infraestructura. Esto es muy, muy importante. Porque si yo sé que están construyendo en una zona de alta valorización, pues eso va a ser un gancho para yo poder vender, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir, mira, es que si tú inviertes acá, esto está creciendo a una tasa del 10% efectiva anual, entonces en un año tu propiedad va a valer 10% más. Entonces invierte ahora o en 2 años va a valer X. Entonces eso es muy importante a la hora de jugar esto en temas de argumentos de venta, de gatillos mentales, es muy poderoso. Entonces ya aquí, hasta aquí hemos acabado, que es lo importante que entiendas, agente inmobiliario, que debes hacer una investigación de mercado bastante rigurosa antes de recibir cualquier propiedad y antes de hacer cualquier estrategia de marketing para lo que vas a vender realmente se venda y no te la pases captando propiedades por captar y llenando un inventario que probablemente no se venda. Y ya sabes que si quieres convertirte en un inmobiliario digital, en un agente inmobiliario digital, puedes dar link en el link de mi Calendly y vas a comunicarte con mi equipo para hacerte una entrevista, medir tu nivel de compromiso y saber si aplicas para mi programa de formación. Recuerda que en mi programa de formación, en un proceso de 90 días, vas a tener una inmobiliaria 100% digital, vas a ser un agente inmobiliario 100% digital, vas a tener un sistema de ventas y un sistema de gestión integral de toda tu empresa. Ok, nos vemos en una próxima clase. Chao, chao.